ayuda a darle la gracias a Dios por nuestro equipo de adoración. Nuestro hermano Beto está hoy fuera, pero gracias a Dios que Dios provee para poder adorarle cada domingo en DFPC. Mi familia y yo estuvimos fuera algunos días de vacaciones, tuvimos un muy buen tiempo, pero al regresar Texas me recibe con las alergias abiertas, ¿verdad? Así que le pido me disculpe un poquito, voy a tratar de no se me cierra la garganta, pero la ventaja de ello es que a lo mejor ahora sí tengo la obligación de hablar más despacito. Así que a lo mejor el mensaje sale mejor, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno a pesar de las dificultades. Gracias por los 5 años que con el favor de Dios nos ha permitido estar aquí. Gracias por aguantarnos, por amarnos, por poder servir juntos. Es un privilegio estar en esta familia de fe. También gracias al pastor Roberto Mark por compartir la palabra de Dios las semanas pasadas. Qué bendición es ser parte de un equipo y una familia donde la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros solos. Depende de lo que Dios hace a través de su pueblo. Juntos, donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, Él está también. Y es un gozo el poder estar aquí. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a iniciar hoy una nueva serie de mensajes titulada La búsqueda de la felicidad. Por las próximas 3 semanas vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en el verano y el verano es un buen tiempo para recalibrarnos, para realinearnos con lo que Dios quiere. Pero también este verano hay algunas cosas muy importantes sucediendo en la vida de nuestra congregación que vale la pena orar, reflexionar y hacer una pausa. Cosas que van a tener repercusiones tanto en inglés como en español y para el resto del ministerio que Dios nos permita tener. Como ustedes saben, nuestra iglesia ha estado ya trabajando por casi un año en la iniciativa que se llama Listos para Más, la iniciativa de recabar los fondos para prepararnos para este siguiente paso de lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Pero no solamente eso, hemos también estado trabajando en conversaciones con el liderazgo de una iglesia hermana, Faith Baptist Church, aquí mismo en Duncanville, para ver si Dios nos está llamando a ser equipo y en lugar de ser 2 iglesias, convertirnos en una iglesia y el Señor añadir a los recursos que ya le ha dado a nuestra congregación para hacer ministerio un campus más. Esas son decisiones importantes, esas son decisiones que nos van a afectar para el futuro, pero oportunidades también que el Señor pone enfrente de nosotros, porque Dios ha estado trabajando en esta iglesia para que esta iglesia sea en un movimiento de iglesias que toman en serio la gran comisión. Dios nos está llamando a ser un catalizador en un movimiento de iglesia que multiplica discípulos. Dios no quiere que simplemente estemos aquí cómodos, oyendo mensajes, cantando. Dios quiere que llevemos la vida de Cristo de Duncanville hasta lo último de la tierra. Así como Jesús dijo a los primeros discípulos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Duncanville es nuestra Jerusalén. Duncanville es la comunidad que Dios nos ha llamado a alcanzar con el mensaje salvador de Cristo Jesús. Y gracias a Dios nos ha hecho ser una iglesia para toda nación y toda generación, no nada más inglés y español. Tenemos personas de todo el mundo en esta congregación, de toda Latinoamérica y todas partes del mundo, de África, de Asia, de aquí de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de todos lados. Dios nos está trayendo personas para alcanzar con el Evangelio de Cristo, pero también para enviar. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Las próximas 2 semanas usted va a escuchar de algunas fechas donde su presencia, su oración, su voto, si es miembro de esta iglesia, va a ser importante para discernir el futuro que Dios tiene para esta familia de fe. Si Dios te trajo aquí, Dios no te trajo a calentar banca. Dios te trajo a multiplicar la vida de Cristo en tu vida y en otros. Y eso es muy emocionante. Mucho que hacer. Sin embargo, antes de ocuparnos, antes de estar atrapados en la rueda del hámster, donde siempre estamos dándole vuelta a la rueda y nunca llegamos a ningún lado, tenemos que hacer una pausa. Porque en el reino de Dios, las cosas son al revés. El reino de Dios es un reino de cabeza. En esta imagen que ves enfrente de la búsqueda de la felicidad, a lo mejor estás diciendo, oye, ¿qué es eso? Bueno, es una imagen al revés. Esa es la entrada de Dallas, cuando vas a Downtown Dallas y pasas por este puente, de cuando vas de aquí de Duncanville para allá, si pasas por este puente, así se ve Dallas. En la comunidad donde vivimos, hermanos, el éxito y la felicidad que el mundo propone
quiero que me escuches bien. La imagen del éxito y la felicidad que el mundo propone son exactamente el revés de lo que el reino de Dios realmente es. El éxito y la felicidad que este mundo propone son exactamente el revés de lo que la felicidad en el reino de Dios realmente es. Entonces, cuando tú ves al mundo y cuando tú ves lo que Dios dice, las cosas son de cabeza. Si tú quieres ser amigo de este mundo, Santiago nos dice que tú te constituyes enemigo de Dios. Miércoles en la noche nuestro pastor Roberto está enseñando Santiago, vas a aprender de ello un poquito más ahí. Si tú quieres ser amigo del mundo, si tú vives siguiendo los valores de este mundo, si tu casa está edificada sobre la arena de los valores de este mundo, cuando las tormentas lleguen, y acá vamos a tener bastantes, ¿verdad? Van a llegar las tormentas, van a pegar contra tu casa y no va a quedar nada porque los valores de este mundo son temporales. Y este mundo está pasando y el reino de Dios viene. El reino de Dios viene y solo el reino de Dios permanece para siempre. Las cosas son de cabeza. Este mundo te promete, pero no te cumple. Y todo lo que Dios promete, siempre lo cumple. ¿Pero en qué consiste este reino de Dios? Sorprendentemente, este reino de Dios consiste en todo lo que siempre has anhelado. Tus anhelos más profundos, tus deseos más profundos de felicidad, de hecho, solamente pueden ser cumplidos por la visión del reino de Dios. ¿Saben? Espera un tantito. Yo pensaba que la iglesia es de ir y estar aburridos y cantar cantos que a nadie le gusta. Yo por eso yo no voy a la iglesia. A mí me gusta la salsa, me gusta la tambora, me gusta la fiesta, me gusta pasarla bien. ¿Y la iglesia? Mejor ya que me muera, ¿verdad? Ya que esté viejito, ya que me arrepienta cuando esté viejito, entonces ya, ahorita que esté joven voy a disfrutar. No, espera tantito. El reino de Dios, desde el punto de vista de Jesús, es el tesoro que has estado buscando toda tu vida. El tesoro más valioso que pudiera una persona buscar. El reino de Dios es solamente aquello que puede satisfacer los deseos más profundos de tu corazón. Jesús lo dijo de esta manera: buscad el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas, pero es al revés del mundo. Porque el reino de Dios no es para aquellos que pueden ganárselo, es aquellos que a veces se tropiezan y lo reciben como un regalo. En el reino de Dios no son los primeros los que ganan, sino los últimos. En el reino de Dios no son los fuertes los que heredan la tierra, sino los débiles que son fuertes. En el reino de Dios no son los que se merecen todo, sino el mendigo que lo recibe como un regalo por gracia. El reino de Dios es al revés. Y nuestra felicidad también. La felicidad que buscamos no es algo que este mundo pueda darnos. Si tú pones tu corazón en las cosas de este mundo, inevitablemente tú vas a acabar insatisfecho. Pero si tú levantas tus ojos a las cosas eternas, tu felicidad no depende de las circunstancias de esta tierra, sino del gozo eterno de las promesas de Dios. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a ver un poquito más acerca de este reino de Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 1 al versículo 12 es el pasaje conocido como las bienaventuranzas. Y antes de ver este pasaje, vamos a hacer dos cosas. Primero, déjame compartirte un poquito del contexto y por qué esta declaración de Jesús es tan importante. Vamos a hablar del contexto un poquito donde Jesús dice estas palabras. Segundo, vamos a hablar de esta palabra bienaventuranza antes de verlas uno por uno. Las próximas 3 semanas vamos a ver estas bienaventuranzas como un proceso transformador que busca tomar personas que están perdidas en el reino de oscuridad y transformar su corazón para que sean ciudadanos del reino de Dios un paso a la vez. Hay 3 pasos en esas bienaventuranzas. Si tú las lees todas, y en un momento las vamos a leer, versículo 1 al 12, te vas a dar cuenta que hay 8 o 9 bienaventuranzas, depende de cómo las cuentes. 8 o 9. Para estos mensajes vamos a decir que son 9 bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas organizadas en grupos de 3, primeras 3 de en medio, 3 al finales, nos hablan de 3 etapas de transformación.
en la vida de un ciudadano del reino de Dios, donde Dios tiene que transformar nuestros valores del mundo y voltearlos de cabeza para ser partes de su reino. Y es cuando tú renuncias a lo que más amas, que realmente descubres lo que realmente vale y lo que realmente tú siempre has anhelado en lo más profundo de tu corazón. Vamos a hablar de esas 3 etapas en un momento, pero antes déjame mostrarte un poquito el contexto. Si tú leyeras el capítulo anterior a Mateo 5, Mateo capítulo 4, tú te das cuenta que en Mateo capítulo 4, versículo 1, el capítulo abre con el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto. Justamente después de su bautizo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y está ayunando 40 días, 40 noches. En esta tentación, el diablo le ofrece a Jesús sustitutos de la voluntad de Dios. Comida, poder, las naciones, todo. Le ofrece las tentaciones de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida. Le dice, todo esto te doy si postrado me adoras. Y Jesús, vez tras vez tras vez, se defiende de los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Cuando le dice, si es el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan, Jesús contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo cita la Escritura y Jesús le dice, la citaste mal, no tentarás al Señor tu Dios. Vez tras vez Jesús se defiende con la palabra de Dios. Bien importante que entendamos que para Jesús las palabras de Dios no son simplemente sonidos y conceptos que oímos. La palabra de Dios es el fundamento de orden y organización de todo el universo y lo que da significado a nuestras vidas como seres humanos hechos a imagen de Dios. Porque en el Nuevo Testamento particularmente, y especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios no es simplemente algo, sino alguien. Y ese alguien es Jesús. Jesús es el logos de Dios, la palabra de Dios. Lo que tenemos en la Biblia es la palabra escrita de Dios que nos apunta a la palabra viva de Jesús. En Mateo capítulo 4 es un tiempo intenso de lucha espiritual. ¿Y después qué? Después, en el versículo 12, Jesús comienza su ministerio. Empieza a llamar gente a seguirle y empieza a decirles que es el tiempo de cambiar. Mira Mateo 4:17. Jesús les dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Escúchame bien. A lo mejor tú y yo hemos estado cómodos, escondiéndonos en las multitudes, escondiéndonos en las actividades y valores de este mundo, en las sombras del reino de las tinieblas. Pero Jesús viene a buscarnos. Jesús viene a decirnos que este es el tiempo donde Dios viene a cumplir lo que Él promete y donde Dios nos da una gran oportunidad, la oportunidad de arrepentirnos. Si estás cansado de un estilo de vida mundano, donde no importa cuántos placeres sigas, no importa cuántos logros tengas, siempre acabas con un corazón vacío. Si estás cansado y trabajado, como Marco nos recordó hace un momento, puedes venir a Jesús y Él te va a hacer descansar. La palabra arrepentimiento es una palabra de esperanza. El arrepentimiento significa que tú le puedes dar por la gracia de Dios vuelta a tu vida, que tú no tienes que seguir en la dirección del pecado, tú puedes ir ahora en la dirección del reino de Dios. Cambiar es posible porque Dios ha venido a nuestro encuentro y Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, está enfrente de ti. Estás así de lejos. Dios ha venido a tu encuentro y ese es el tiempo de cambio. Es el tiempo donde el reino de Dios se te ofrece sin merecerlo. Jesús continúa y después de hablar de este mensaje del reino, invita a personas. Mira el versículo 19, empieza a juntar a sus discípulos, dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Jesús empieza a llamar a algunos a salir de la multitud, a identificarse con Él, a seguirle, a ser transformados por la vida de Jesús y a ir a pescar a aquellos que están perdidos y llevarlos al reino de Dios. Los pescadores de hombres de Jesús son los únicos que no pescan pescados para matarlos. Pescan hombres para darles vida. Jesús les dice, este es el tiempo de llamar a otros al reino de Dios. Y empieza a demostrar el poder del reino. Mira en el versículo 23.
capítulo 4, Mateo 4, 23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El reino de Dios no son simplemente palabras, es poder. Es poder para restaurar nuestras vidas, para librarnos de nuestras enfermedades. Ahora, Dios no nos ha prometido incondicionalmente que no nos vamos a enfermar. Pero Dios es nuestro sanador. Dios, a través de la medicina, a veces sobrenaturalmente y a veces hasta que el reino venga, a final de cuentas, aquellos que le siguen y son parte de su reino, sí va a traer una sanidad completa y final en el día de la resurrección. El reino de Dios proclama que la vida eterna y la inmortalidad ahora están disponibles para cualquiera que lo quiera por el evangelio, por las buenas nuevas del reino. Aquellos que están atrapados en las garras del enemigo, oprimidos por demonios, Jesús ha venido a libertar a los cautivos. Y Jesús comenzó a darles una probadita de todo lo que el reino un día plenamente haría. Dice, lo sanó. Se difundió, le siguió mucha gente. Desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. La fama de Jesús empezaba a crecer, las multitudes empezaban a juntarse. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando Dios aparece en la persona de Cristo Jesús, todo el mundo tiene los ojos abiertos y no sabe qué hacer de él. ¿Cuáles son las expectativas de Jesús? ¿A qué vino? ¿En qué consiste ese reino? Y lo que Jesús va a decir en los primeros versículos son la declaración de lo que se trata el reino de Dios. Mira el versículo 1. Dice, Mateo 5, vamos a leer versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte. Ese es el comienzo de lo que se conoce como el Sermón del Monte en Mateo. El Sermón del Monte es una de las piezas de enseñanza de Jesús que resume el centro de la justicia del reino de Dios, no basada en nuestra religiosidad, sino en lo que el Rey vino a hacer, Cristo Jesús. 5 dice, subió al monte, sentándose como le hicieron los rabís, en la posición de un rabí de enseñar. Sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escucha, versículo 2, por 400 años la boca de Dios ha estado cerrada hacia el pueblo de Israel. Desde el último de los profetas, Malaquías, en el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento se cierra y por 400 años Dios no ha hablado directamente con su pueblo. Juan el Bautista ha venido preparando el camino para el Mesías, para el Rey, y por primera vez Dios va a abrir su boca. ¿Qué es lo que va a decir? Cuando Dios ha abierto su boca antes, a veces, cuando Dios habla, Dios crea cosas, como en Génesis capítulo 1. Cuando Dios habla las cosas a existir. A veces Dios trae juicio. El Antiguo Testamento en Malaquías cierra diciendo que Israel tiene que poner su casa en orden, porque si no, cuando Él venga, puede que traiga juicio y maldición. ¿Qué va a encontrar Dios? Cuando encuentra a los judíos, cuando encuentra al imperio romano oprimiendo a Israel, ¿qué crees que Dios diría? Mira, vamos a hacer un experimento. ¿Qué tal si hoy, cuando salgas de aquí de la iglesia, vas y te echas tu taquito, lo que seas, vas a comer o comes, lo que sea, pero ya te vas a tu casa y ya justo cuando estés listo para echarte tu siesta, oyes a alguien tocar tu puerta y tú sales y abres la puerta y adivina quién está ahí? Jesús. ¿Qué tal si Jesús viene a visitarte hoy y quiere pasarse a tu casa? No te avisó, pero viene a visitarte. Cuando vea tu casa, ¿qué crees tú que es lo primero que Jesús va a decir? Oye, qué bien, qué limpio. Oye, qué buena comida me está esperando a comer. Si Jesús te llegara por sorpresa, ¿qué sería lo primero que Jesús dijera? Jesús ve tu corazón. Si Jesús te dijera, oye, déjame pasar a tu cocina. Oye, ¿me permites usar tu baño? ¿El baño de tu recámara? ¿O me permites pasar a tu cuarto? No, Señor, es que hoy ni siquiera hice la cama. No, Señor, es que dejé los trastes. Yo no sé qué vamos a decir. Pero ¿qué encuentra Dios cuando viene a nuestras vidas? ¿Y qué es lo que Él va a decir? Muchos de nosotros, honestamente, vemos a Dios como si Él tuviera un rostro enojado y nos va a decir, no, no, no. Pero cuando Jesús abre su boca, escucha lo que Él dice. Jesús dice,
Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, 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 bienaventurados. 9 veces Jesús abre su boca en esas declaraciones y la primera palabra que Jesús dice es bienaventurados. ¿Es tú? ¿Y qué significa eso de bienaventurado? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien y le dijiste, oye, espero que seas bienaventurado? ¿Qué significa eso? Bueno, en el Nuevo Testamento esta palabra, la traducción es un poquito antigua, pero esta palabra bienaventurado, en el Nuevo Testamento es una palabra que los paganos, los griegos, la palabra Makarios, los griegos utilizaban para describir la vida de los dioses, la vida de placer, de éxtasis, que los dioses disfrutaban no sujetos a los problemas de la vida del ser humano. Los dioses son inmortales, los dioses pueden ser caprichosos y viven en opulencia, no tienen que preocuparse de nuestra mortalidad, de la economía, de qué tienen que comer. Los dioses existen en un estado de bendición sobre los problemas de esta vida, de felicidad. Los griegos veían este estado de felicidad como algo a lo que ellos deberían aspirar, pero los dioses griegos eran caprichosos. Los dioses griegos, porque no necesitaban de nadie, podían hacer lo que ellos se les diera la gana. Y eran caprichosos, y para el ser humano promedio, la felicidad era algo ilusorio, algo inalcanzable. Pero no así en la Biblia. Esta palabra, Makarios, que aparece aquí tantas veces y aparece otras 50 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo esas, traduce una palabra del Antiguo Testamento en la traducción de los 70, que para Israel tenía que ver no solamente con las circunstancias de esta vida, sino con su relación con Dios. La palabra del Antiguo Testamento, que se traduce a veces como bienaventurados, de hecho el significado del Antiguo Testamento tiene que ver no solamente con este estado sobrenatural de felicidad, sino con su relación con Dios. Por ejemplo, déjame darte un par de ejemplos. Ahí en tus notas, si tienes las notas del mensaje, te puse un montón de versículos. No podemos ni tenemos tiempo de verlos todos, pero si quieres hacer un estudio más profundo de este concepto de bendición o de felicidad o de bienaventuranza, tú puedes ver esos pasajes en el Antiguo Testamento. Déjame mencionarte simplemente un par. En los Salmos, los primeros 2 salmos, el Salmo 1 y el Salmo 2, cuando abren el libro de los Salmos es un libro de oraciones y cantos y alabanzas del pueblo de Israel, pero es un libro donde el corazón del pueblo de Dios en relación con Dios íntimamente trae todos los sucesos de esta vida a la presencia de Dios. Es un libro de encuentros divinos. Salmo capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 1 es una introducción a la vida con Dios, donde en todo tu caminar depende de tu relación con Dios en obediencia a su palabra. Y luego, el Salmo 2. Salmo 1 es la visión de día con día de tus actividades en dependencia de Dios. Pero el Salmo 2 es la visión global y escatológica de los tiempos finales del reino de Dios con el Mesías como rey. Ahí también hay una bienaventuranza. El Salmo 2, versículo 12 dice así, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Los Salmos hablan de una bienaventuranza, de una bendición, de una felicidad
que le pertenece al pueblo de Dios, que depende de tu obediencia a su palabra día con día y de la esperanza que tienes de que su reino y el rey viene, de que no te dejas distraer por lo que está pasando día con día en las guerras, los rumores. Tus ojos están puestos en el rey. Tu confianza es la esperanza de que el rey viene y su reino con él. Los salmos nos dan un ejemplo de ello. Déjame darte una referencia más. Bienaventuranza, si lo quisieras traducir literalmente en el Antiguo Testamento, es la palabra Asher, de donde el nombre de Aser, uno de los hijos de Jacob, viene. Significa felicidad, significa bendición, pero no una bendición de las circunstancias, sino una bendición que viene, escúchame bien, viene de saber que eres una persona que tiene la salvación de Dios. Escucha, Deuteronomio 39, 29. Deuteronomio 39, 29 dice, bienaventurado tú, 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Escuchaste? Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Ahí te va. La bienaventuranza o bendición de la que Jesús habla en las bienaventuranzas no es lo que el mundo te ofrece para hacerte feliz. ¿Qué te ofrece el mundo? Yo voy a estar feliz si tengo las 3 Cs. Carro, carita, cartera, ¿verdad? Bueno, al menos cuando estaba más joven en los 20, eso es lo que todo joven quiere. Un buen carro, una buena cara y lana, ¿verdad? Yo voy a ser feliz cuando ande en la fiesta, cuando tenga el trabajo ideal, cuando tenga la casa, cuando tenga la salud. Cosas circunstanciales para hacerte feliz. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, nada de eso te va a hacer feliz. Porque entre más tienes, más quieres. Y entre más quieres, no hay fin de este deseo que sigue siendo un vacío en tu corazón. Es un vacío sin fondo. Lo que tu corazón anhela es la estabilidad de saber que hay algo en lo que puedes anclar tu vida que no va a cambiar. Llueve o truene, va a permanecer fiel. Esa es la salvación de Dios. Dios nos dice que los deseos más profundos de nuestro corazón no pueden ser satisfechos por las cosas de esta vida, porque Dios nos hizo para la eternidad. Solamente la salvación de Dios, solamente el reino de Dios que viene a restaurar lo que el pecado ha destruido va a poder llenar el vacío de nuestro corazón. Y es ahí donde Jesús precisamente comienza, porque Él dice, tú has estado anhelando y buscando algo que este mundo no puede darte. Tú has estado anhelando una llenura que nada en este mundo puede darte. ¿Qué es lo que estás buscando? Tú estás buscando a Dios. Pero aquí viene lo difícil. Las primeras 3 bienaventuranzas nos dicen que para que Dios pueda darnos lo que tanto anhelamos, primero, escúchame bien, y esto va a ser difícil, primero Dios tiene que romper nuestro orgullo. Dios tiene que romper nuestro orgullo. Ven conmigo después de nuevo versículo 3. Mira la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pregunta que estamos tratando es esta. ¿Por qué tiene Dios que romper nuestro orgullo antes que pueda bendecirnos? Jesús nos va a dar 3 razones. Las primeras 3 bienaventuranzas son la dura realidad de que cuando Dios viene a nuestro encuentro, Dios nos va a decir la verdad. Y como decimos a veces en español, ¿verdad? En México, la verdad no peca, pero incomoda. A ninguno nos gusta que nos saquen nuestros trapitos al sol. Lo primero que Dios nos va a decir es que somos personas que estamos, escúchame bien, en bancarrota espiritual. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús dice, tú eres dichoso, tú eres bendecido, tú comienzas en el camino de bendición en el reino de Dios cuando tú te das cuenta que eres una persona que eres pobre en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Esta palabra pobre aparece muchas veces en tu Biblia en el Nuevo Testamento. A veces se refiere a personas que no tienen recursos materiales, pero se refiere a más. Pobres, especialmente pobres en espíritu, no son solamente aquellos que tienen que ver con los dineros. La pobreza de espíritu es una actitud y una disposición del corazón, del alma.
Mira, Jesús nos da un ejemplo. En Lucas capítulo 12 nos da un buen ejemplo de esta pobreza espiritual. Perdón, Lucas 16, versículo 19 al 31. Si lo tiene, acompáñame. Es importante que lo veas. Lucas 16, 19 al 31. Los pobres espirituales son aquellos que están en bancarrota espiritual y deben renunciar a los placeres de este mundo para encontrar su significado en Dios. Primero, antes de llenarte, tienes que vaciarte. Para que Dios pueda llenar tu copa, tienes que deshacerte de lo que está allí. Mira Lucas 16, 19 al 31. Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es una pausa aquí. Esa palabra mendigo es una buena traducción para esta palabra pobre. ¿Qué es un mendigo? Una persona que no tiene, ¿verdad? Y una persona que lo único que puede hacer para recibir es rogar. Ese es un mendigo, anhela llenarse de las migajas. Ambos se mueren, el rico y el mendigo, dice, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quiero que veas el contraste entre el pobre que Jesús habla, el mendigo, y el rico. El rico es una persona que vive bajo la filosofía de este mundo, de que todos los placeres que el mundo tiene, los tiene que probar, porque solamente se vive una vez. Solamente se vive una vez. Lo oyes en inglés, ¿verdad? Como la filosofía YOLO, You Only Live Once. Y los muchachitos 12, 13, 20 tienen que entrarle a todo, porque no digas que no te gusta hasta que no lo pruebes. Tienes que probarlo todo, porque cuando te mueras, se acabó. Esa filosofía es una filosofía de desesperación. El reino de Dios no es así. El reino de Dios nos dice que este mundo tiene el propósito de rescatar lo que el pecado lastimó, pero hay más. El reino de Dios viene. Y los placeres de este mundo, tan temporales y efímeros, tienen una contraparte que es mucho mejor y dura para siempre el reino. Cualquier sacrificio que uno tenga que hacer para ser parte del reino de Dios vale la pena. Pero escúchame bien, algunas veces no buscamos a Dios porque en lugar de tener hambre de las cosas de Dios, nos alimentamos espiritualmente con cosas chatarra. Este rico todos los días se vestía de púrpura, traía sus Nikes, ¿verdad? Sus Jordans, todos los días. Bien entretenido, tenía comida, tenía todo. Te aseguro que hasta tenía Netflix. No es cierto, ¿verdad? No tenía. Tú y yo somos la generación más rica que ha existido en todo el planeta. Tú y yo tenemos entretenimiento, tenemos aire acondicionado, tenemos todo. Pero aún así, con tanto, nuestro corazón sigue vacío. Los ricos son aquellos que piensan que su vida depende de las cosas de este mundo. Y este mendigo es alguien que se da cuenta que anhela una satisfacción que este mundo no puede dar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu vida termina aquí, hay algo más del otro lado. Y escúchame bien, para entrar al reino de Dios, lo primero que Dios te va a pedir es esto: que tú reconozcas que no tienes nada que le puedas dar a Dios y que ofrecerle para ganártelo. El reino de Dios solamente se ofrece a aquellos que reconocen que son
pobres que están en bancarrota espiritual. Viene el tiempo de Jesús, los fariseos, las personas religiosas que pensaban que eran muy buenos, iban al templo con otros pecadores que trataban de acercarse a Dios. En otra ocasión, Jesús cuenta una historia de un fariseo y un publicano, un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. El fariseo ve al publicano, el religioso le dice, orando consigo mismo, dice Jesús, dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo oro, yo doy mis diezmos, gracias porque no soy ni siquiera como este publicano. El publicano ni siquiera quería voltear a ver a Dios, se daba de golpes de pecho y decía, Señor, ten misericordia de mi pecador. ¿Sabes qué dijo Jesús? El fariseo oraba consigo mismo, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque nuestra justicia es insuficiente para lo que Dios quiere. Escúchame bien, el reino de Dios se ofrece como un regalo, no como un mérito, a los que reconocen su necesidad. Pablo le dijo a los corintios, miren entre ustedes, no son muchos ricos, no son muchos poderosos, no son muchos los sabios. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes. Hermanos, en los Estados Unidos, ¿sabes qué es algo que Dios nos está permitiendo tener a manos llenas? Hispanos. Tenemos hispanos por todos lados. En los Estados Unidos, nosotros los hispanos a veces no tenemos los lugares sociales más prominentes, ¿verdad? Está bien. Pero ¿sabes qué? El pueblo hispano es un pueblo hambriento, de significado, de un valor eterno, de trascendencia del reino de Dios. Y Dios quiere darnos el reino gratuitamente si reconocemos nuestra necesidad. Dios te ha puesto aquí para que a través de ti, aunque no tengamos mucho, podamos decirles a otros lo que Dios nos puede dar gratuitamente. Bienaventurados, dichosos, felices, los que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual y que sin Dios no son nada, pero que con Dios no hay imposibles, que con Dios el reino les pertenece. Primer bienaventuranza, darnos cuenta que estamos en bancarrota espiritual. Número 2, dice ahí versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa palabra, los que lloran, ese llanto, es un dolor externo especialmente por los muertos. Mateo capítulo 9:15, Jesús habla acerca de cuando la fiesta se acaba, cuando el marido se muere, ya en lugar de una boda es un sepelio. Lloro por juicio divino en Apocalipsis, tú lo ves ahí en tus notas, Apocalipsis 18:11. Lloro por el pecado en 2 Corintios 12:21. El lloro del que Jesús habla es un lloro y es un duelo, es un lamento. Cuando te das cuenta que estás en bancarrota espiritual, por primera vez te das cuenta de la raíz de esa bancarrota espiritual. ¿Sabes cuál es? El pecado y la muerte. ¿Sabes por qué este mundo no te puede satisfacer? Porque todo lo que este mundo te ofrece es nada más una pequeña anestesia en contra de lo inevitable. Tú y yo, sin Cristo, somos zombies. Y es cuestión de tiempo hasta que nuestra muerte física es muerte espiritual y es eterna. Cuando una persona se da cuenta de su condición espiritual por primera vez y la raíz de esa condición, el pecado, por primera vez puede arrepentirse. ¿Y sabes qué debería eso producir? Contrición, dolor, llanto. Pero nuestra cultura es una cultura que es desvergonzada. El pecado ya no nos honrosa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba chico, ya llovió a mí. Mis hijos me dicen, ay papá, es que tú eres del siglo pasado. No, pues sí, soy del siglo pasado. Cuando yo estaba chico, empezaba estos bailes brasileños que le llamaban la lambada. ¿Alguien se acuerda de la lambada? Lambada. Cuando salió la lambada en la televisión, era un sonrojarse porque estos bailes no eran bailes, quién sabe qué estaba pasando ahí, ¿verdad? Con la lambada, le daba pena en ese tiempo. Pero ahorita, lo más normal del mundo, ¿verdad? En la tele, lo que los niños ven en la tele debería de sonrojarnos, pero a nadie le da vergüenza. A nadie. El crecimiento del crimen. ¿Cuántas veces cree usted que uno de nuestros niños ha visto a alguien más
acribillado con una pistola. Hasta risa da, ¿verdad? ¡Ajaja! Lo mató, jaja. Inmoralidad sexual, palabras deshonestas, todo tipo, y a nadie le da pena. ¿Sabes qué? Jesús nos dice, cuando tú te das cuenta de que la paga del pecado es muerte, lo que esto debería producir es dolor en tu corazón. Dolor. Tú, si quieres cambiar de vida, tienes que venir a Dios reconociendo lo que David hizo. Salmo 51. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Dios dice que el corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Pero ¿sabes cómo venimos a Dios muchas veces? Especialmente como hispanos. Y a veces hasta en la iglesia. Segunda de Corintios 12, que lo tienes en tus notas, nos dice que cuando hay pecado en el cuerpo de Cristo, deberíamos de lamentarnos y llorar. Pero a veces en la iglesia, pues ¿sabes qué? Es que ya nos juntamos. Es que los biles son más baratos. ¡Jijiji! ¡Qué lindo! Una adolescente embarazada. Yo era maestro en una preparatoria. Adolescente embarazada. ¿Sabes qué hacían las muchachas? Papá, no sabemos quién es. Pero las muchachitas de la edad inmediatamente venían. ¡Ay, qué linda te ves embarazada! Y luego 3, 4 más embarazadas. Eso debería ser una tragedia. Una tragedia. Pero nadie se duele. Y nadie viene a Dios diciendo, Señor, perdónanos. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que en tu corazón te dolió? Que en tu corazón te dolió tu vecino que está perdido y que se está divorciando y que tiene una adolescente embarazada y que sobredosis y que ¿cuándo fue la última vez que te dolió? La mayoría de nosotros ya estamos bien entumidos, pero Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son aquellos que después de vaciarse, ahora son personas, ¿dónde están? Son personas que sienten el profundo dolor de su mortalidad y son aquellos que ahora se rinden a Dios. ¿Sabes qué? Jesús dice, aquellos que se rinden a Dios en su dolor, hacen que Dios se acerque más a ellos. Consolación es la misma palabra en el Nuevo Testamento que se utiliza para hablar del ministerio del Espíritu Santo. Jesús le llama al Espíritu el Consolador. Es alguien que es llamado a tu lado para ayudarte. Cuando tú te das cuenta del dolor de tu pecado, de tu mortalidad, de que tienes la vida contada y se te está acabando los segundos y solamente Dios puede rescatarte, tú te acercas a Dios y le das a Él tu dolor. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Dios se acerca a ti. Es lo que dice Santiago, dice, pecadores, limpiar las manos. Ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón, lamentense, lloren. Si ustedes son ricos, ya recibieron su consolación, pero dense cuenta que este mundo no los puede satisfacer. Lamentense, confiesen su pecado, purifiquen sus manos. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Cuando tú lamentas y confiesas, pastor, ¿no podemos hablar de algo más bonito? ¿Tienes que hablar del pecado? La entrada al reino de Dios depende de darnos cuenta de que nuestro orgullo nos impide entrar. Sí, tenemos que hablar del pecado. Pero Dios no nos deja ahí. Los que lloran recibirán consolación. Y mira la última bienaventuranza, hermosa bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son aquellos que se dan cuenta que su éxito no se mide en lo que ellos pueden ganarse, sino en lo que Dios puede darles. Son las personas humildes. Jesús obtiene esta bienaventuranza del versículo que acabo de leer, los mansos, del Salmo 37. Cuando tengas tiempo te invito a que vayas al Salmo 37 y lo leas completo. No tenemos tiempo hoy, pero quiero que escuches algunas cosas que Jesús habla acerca de ello. Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Próxima semana vamos a también partir de aquí a hablar de esta bienaventuranza. Pero ¿quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que como los caballos en mis vacaciones se dan cuenta que tienen un amo y no son ellos. Mi familia y yo fuimos a Colorado y fuimos a andar a caballo. Fuimos a almorzar en las montañas a caballo. Y pues yo había alguna vez en mi vida en el pasado, alguna vez en mi vida andaba a caballo una vez.
Y pues soy un atleta máximo, ¿verdad? Con libros a lo mejor. Íbamos a montar a caballo, un caballo pero enorme. Y me dice, usted súbase. No, pues ahorita, ¿verdad? Súbase. Me subí como pude y empezó a ir. Cuando íbamos en las montañas, mi caballo se tropezó y casi se cae, pero se levantó y ahí iba. Cuando estás en un animal de ese calibre, un animal tan poderoso como un caballo, una patada, una caída no la cuentas. Pero el caballo es manso. El caballo con una riendita lo mueve hacia acá, se mueve a la izquierda, te obedece. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado. Este no es un caballo bronco, es un caballo manso. Ahora, ¿y tú cómo amansas a un caballo que es tan poderoso y que te puede hacer pedazos? Yo pensé siempre, bueno, le pregunté a la persona, ¿verdad? Yo pensé siempre que era a fuerza, ¿verdad? Dándole golpe a algo. No, dice, así no se amansa un caballo. Primero tienes que ganarte su confianza. ¿Y cómo te ganas su confianza? Cuando un caballo es bronco, te les tienes que acercar, les traes zanahorias, una manzana, les traes pequeñas golosinas. Al principio no te confía, pero poco a poquito el caballo va confiando más y más en ti. Y después te deja cepillarlo. Y después, ya que te gana su confianza, llega un momento donde te le puedes subir y todavía es bronco, pero va a confiar en ti. Tienes que enseñarle. El caballo tiene que saber que tú te mereces su confianza. Quiero que pienses por un momento en lo que estoy haciendo aquí. Bienaventurados los mansos. Cuando Dios viene a nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que confiemos en Él. Voy a preguntarte, ¿se merece Dios nuestra confianza? El Salmo 37 dice, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los mansos heredarán la tierra, dice después. No los violentos, los mansos. Dios nos envió a Jesús para que nos demos cuenta que Él es precisamente el ejemplo perfecto de lo que Dios dice cuando habla de mansedumbre. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre es humildad. La palabra humildad en español y en inglés, humility, viene del latín humus, para tierra. Las personas humildes son aquellos que tienen sus pies en la tierra, que están bien arraigados, que no son pretenciosos, que no son arrogantes, que por fin se dan cuenta de su pequeñez y de la grandeza de Dios, de que Dios se merece nuestra confianza, porque a pesar de que estamos en bancarrota espiritual, a pesar de que nuestro pecado nos da la muerte, aún así Dios quiere tener una relación personal con nosotros y darnos vida, y Dios se acerca ofreciéndonos su reino. ¿No merecerá un Dios así nuestra confianza? Entonces, hermanos, antes de salir de aquí, quiero que tengas la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Un Dios que viene a nosotros, caballos broncos de diferentes lugares, con diferentes inseguridades, con diferentes incertidumbres. Y quiero que veas lo que Dios te ofrece. Dios te ofrece a su Hijo Jesús. Y Jesús es el Rey que te ofrece el reino. Se merecerá Jesús que confiemos en Él. Allá el mundo te va a ofrecer todo tipo de cosas. Jesús te va a ofrecer su vida. Es su vida suficientemente buena para que tú confíes en Él. Voy a cerrar con esto. Pascal dijo que la grandeza de un hombre está en reconocer su propia pequeñez. En el reino de Dios no son los ricos, no son los poderosos, no son los de gran nombre, con títulos, los que dan el reino, sino los que en fe primero vienen reconociendo su necesidad y lo que Dios puede darles a través de Jesús. ¿Estás dispuesto a abrir tu mano hoy y decirle, Señor, te necesito? Si una cosa tengo en mi vida es necesidad. Echa tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero el deleite, luego el concederte.
si no estás dispuesto a dejar que Dios rompa tu orgullo, Dios no va a poder bendecirte. Pero Dios quiere bendecirte. Si eres pobre en espíritu, si eres una persona que llora por tus pecados, si eres manso y confías en Él. Oremos. Ahí en tu lugar, yo no sé qué cosa estás luchando hoy. Yo no sé qué fue lo que te trajo hoy, pero yo estoy seguro que hay en tu corazón una necesidad profunda, un anhelo por más de lo que este mundo puede darte. Y si hoy te das cuenta de tu necesidad, acércate a Dios, habla con Él hoy mismo. Cualquier pecado, cualquier ídolo, cualquier competencia que quiera apartarte de Dios, hoy es un buen día para ponerlo a los pies de Cristo y decirle simplemente: Señor, yo te necesito. Habla con Él, dile: Padre, yo reconozco que por mi propia cuenta yo soy como el hijo pródigo, Señor. Vez tras vez desperdicio todo lo que tú me das. Pero yo creo que tú eres bueno. Perdóname. Tú enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme. Señor Jesús, con tu muerte y tu resurrección, tú me ofreces un reino y un perdón, un gozo eterno que no depende de las circunstancias. Perdóname, Señor, por los ídolos, perdóname por las distracciones, perdóname, Señor, porque busco mi felicidad en todo menos en ti. Pero hoy vengo a esta mesa diciéndote que tengo hambre de ti, Jesús. Vengo a esta mesa no trayendo nada que pueda ofrecer, sino mi necesidad. Tú eres el pan de vida, Jesús, tú eres el agua de vida. Tengo hambre y sed de ti. Lléname, Señor, perdóname, límpiame. Y de la abundancia que tú pongas en mí, Señor, ayúdame a compartir con otros qué bueno eres tú, Señor. No porque soy mejor que nadie, sino porque tú eres mejor que todos, Señor. Me acerco a ti.